Hola, buenos días y buenas tardes a todos. Bienvenidos a más un webinar de ARPEL, la Asociación de Empresas de Petróleo, Gas y Biocombustibles en Latinoamérica y el Caribe. Yo me llamo Adolfo Souza y como miembro de ARPEL coordino las actividades de upstream de la asociación. Hoy día voy a moderar la presentación que tiene como tema la evolución de la perforación direccional hacia la autonomía. Pero antes de eso, me gustaría poner un poquito de contexto sobre las razones por qué elegimos este tema. ARPEL basa su plan de trabajo en 4 ejes principales. Estos son transiciones energéticas, excelencia operacional, gestión sostenible y relacionamiento con grupos de interés. Tenemos comités de trabajos que trabajan integrados con nuestros socios en temas importantes para nuestra industria y los distintos stakeholders. Cubrimos toda la cadena de valor, partiendo de la exploración y producción, ductos y terminales, refinaciones y combustibles y también gas y energía. En la presentación de hoy escucharemos palabras claves como reducción de tiempo, estandarización y optimización de procesos, digitalización, entre otras que directamente se asocian a nuestro eje de excelencia operacional. Espero que disfruten y participen. Iniciaremos con la exposición del tema, seguido por una sesión de preguntas y respuestas al cual ustedes pueden ingresar a través de la plataforma. Sin más retraso, les presento a Raúl Suárez Ortega, Well Construction Product Manager de una de nuestras socias, Schlumberger. Venezolano, ingeniero electrónico, egresado de la Universidad Simón Bolívar, con 19 años de experiencia trabajando con Schlumberger. Se ha desempeñado en diferentes países como Estados Unidos, Brasil, Ecuador y Venezuela. Comenzó en el campo como ingeniero de direccional, MWD y LWD, y pasó por distintos cargos de gerencia en operaciones, ventas y mercadeo. Hoy ejerce la posición global de gerente de producto para herramientas de perforación. Muchas gracias, Raúl, por brindarnos su tiempo y excelente contenido. Te paso ahora la palabra. Perfecto, Adolfo. Muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a la gente de ARPEL por recibirme, por esta invitación. Y espero que obviamente sea de interés el tema que les voy a presentar hoy, que tiene mucho que ver con los distintos cambios y la evolución, específicamente en la parte de perforación y de perforación direccional, de las cosas que han pasado en los años anteriores, pero sobre todo hacia dónde vemos el futuro y la implementación de muchas de estas partes de digitalización y automatización que vemos. Entonces, el tema principal es la evolución de la perforación direccional hacia la autonomía. Voy a presentar varios temas y cómo ha sido esta evolución. Y voy a hacer algo un poquito diferente. Ahorita de entrada quiero compartir algunos casos de estudio. Quiero demostrarles cómo en algunos casos de estudio donde se ha podido implementar ya mejoras digitales y soluciones automáticas han podido ayudar a reducir y a mejorar la tasa de perforación, en este caso en el Medio Oriente, de 37% y disminuir los downlinks. Los downlinks es la forma como uno se comunica de superficie hasta el fondo con las herramientas de perforación. ¿Ok? Obviamente, cualquier reducción en downlink significa mejora de rendimiento, menos días totales de perforación. Y el segundo caso es un caso en los Estados Unidos, en la zona del Permian, que es la zona donde se perfora más o menos el 45% de toda la perforación en los Estados Unidos, donde estuvo una mejora de la tasa de perforación de hasta un 39%, de nuevo utilizando lo que llamamos nosotros la perforación direccional autónoma. Ahora, déjenme compartir con ustedes qué significa eso exactamente y a dónde es que se quiere llevar. Y la perforación direccional autónoma, ¿qué quiere? Y es poder llevar autonomía a todas las distintas fases y secciones de perforación de un pozo. Eso es lo que se quiere hacer. Ahora, ¿cómo llegamos a esto de la autonomía? Y esto viene de verdad, en los últimos años, todas las operadoras siempre han propuesto, se tiene que llevar a un nivel de consistencia y hasta de
de predecir mucho mejor a lo que se ha hecho anteriormente. Tenemos que ser capaces de llevar el rendimiento a un nivel superior y de una manera sustentable. Y por las vías convencionales se estaba llevando una mejora, pero no se veía un gran salto. Evaluando qué se ha hecho y obviamente comparando la industria petrolera o de petróleo y gas con otras industrias, vimos que definitivamente había dos campos que necesitaban de atención. Uno era la parte digital, la parte de información y manejo de datos. Y la segunda es los sistemas automáticos. Entonces, quisimos ver en otras industrias y vimos cómo la industria automovilística tenía un plan bastante parecido. Y obviamente hay muchas compañías ahorita con la opción de pilotos automáticos y ese avance que se ha llevado. Quisimos, ok, vamos a aprender de esta industria. Entonces, muy parecido, si ustedes van hoy a la industria de vehículos, de la parte de transporte, tienen 6 niveles de automatización y cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Nosotros quisimos hacer algo muy parecido en la parte de perforación direccional. Ok, vamos a crear también 6 niveles. Y estos 6 niveles vamos a incluir qué es lo que significa y cómo vamos a implementar automatización en cada uno de ellos. Entonces, en estos casos, y para poder compartir con ustedes, pudiéramos llevar el primer nivel, nivel 0. Nivel 0 significa hay 0 autonomía. Es decir, todas las decisiones, todas las correcciones son hechas por individuos, son hechas por personas. ¿Ok? En nivel 1, son donde hay algún tipo de sistema, sea una computadora, sea un PLC, sea un sistema de control, que me diga una alarma, que monitoree y que diga un sistema de alarma de que algo está pasando que varía de lo que se había planificado. Nivel 2, donde ya se habla de específicamente en la parte de perforación direccional, que alguna fase, alguna sección del pozo se pudiera estar haciendo de una manera autónoma. Por ejemplo, perforar un pozo vertical, una sección vertical. Hay muchos sistemas ahora que te permiten la parte de dirección hacerla que el sistema solo, sea la herramienta de fondo o desde superficie, ya perforen una parte vertical por sí solos. ¿Ok? Hay ciertos parámetros que hay que pasar, pero es el sistema lo puede hacer. Ahora, es a partir del nivel 3 donde comienza a haber un cambio ya drástico. Es a partir del nivel 3 donde se empieza a hablar de sistemas inteligentes. Sistemas que toman un flujo de trabajo específico y lo puede llevar el sistema por sí solo. Por ejemplo, en este caso, que todas las fases o secciones del pozo puedan ser decididos y controlados por un sistema, por una máquina, por una computadora o un conjunto de las mismas. El nivel 4 ya no es solo un flujo de trabajo, ya no es solo la dirección durante la perforación, pero es además muchos otros flujos que están pasando al mismo tiempo. Y es aquí donde todo lo que tiene que ver con la sarta de perforación, las herramientas de perforación, tanto en superficie como en fondo, comienzan a hablar con los sistemas de control de taladros. Aquí es donde la parte de inteligencia en taladro es sumamente importante y comienzan a trabajar de una manera combinada. Es decir, que en tiempo real, si pasa algo, el sistema automáticamente puede determinar qué es más importante y tomar decisiones en tiempo real con respecto a ese tema. Por ejemplo, se está perforando y hay un tema de control de pozo, obviamente el tema de control de pozo es más importante que el de dirección y entonces hay que tomar una decisión con respecto a eso. Y de nuevo, herramientas de fondo, sistemas operativos de perforación junto con lo que el taladro puede hacer. Y por último, lo que llamamos la full autonomía es, además del nivel 4, en el nivel 5, poder utilizar información en tiempo real sobre evaluación de la formación, sea geológica, sea petrofísica, y que basada en esta información, el sistema por sí solo decida hacia dónde tiene que ir. Toda esa información de planificación o well placement con respecto a un pozo, el sistema lo haga y él decida a dónde ir. ¿Ok?
Y ese fue un plan que nosotros introdujimos hace más de un año. Esta es nuestra visión con respecto a la autonomía en la perforación direccional. Y muchas de las cosas que vamos a traer y que Schlumberger ya ha venido trayendo a través de los años y continuará haciendo en el futuro está basado en estos 6 niveles e ir llevando poco a poco y mejorando estos 6 niveles. Ahora, una pregunta muy común es, está bien, esto suena muy bueno como una visión, pero ¿cómo se lleva eso? Y es cierto, para poder traer soluciones hay que entender un poco más y definir en qué se basan estas soluciones, qué función van a atacar. Y así fue como nosotros creamos un soporte bastante fuerte, que es lo que nosotros llamamos los 4 pilares de la perforación direccional autónoma. ¿Ok? Porque cualquier cosa que está hecho en la ejecución de una perforación direccional tiene que pasar por estos 4 pilares de una manera o la otra. ¿Ok? Entonces, todas las soluciones que vamos a traer, sean digitales o sean de herramientas, pueden ser o pueden tocar uno o más pilares de estos 4. ¿Ok? Y les voy a explicar cada uno de ellos un poco en más detalle. Entonces, primero vamos a ir a la parte de planificación inteligente. ¿Ok? Y la parte de planificación inteligente tenemos algo específico que se llama Predictive Steering. Y Predictive Steering es una solución donde quiero planificar el mejor pozo posible. ¿Cuántas veces no tenemos que esta planificación depende de la información que tengo? Depende del ingeniero de perforación y el conocimiento que él tiene. O de los perforadores direccionales que tienen mucho conocimiento, mucha ciencia, mucho arte. ¿Cómo estoy seguro que llevo esa información? Y esto muchas veces toma tiempo, es muchísima información. Y además, ¿cómo hago para, si hay un sitio de perforación, un ambiente de perforación muy parecido en otra parte del mundo, cómo hago yo para llevar ese conocimiento e implementarlo donde sea necesario implementarlo? Entonces, antes era un sistema muy lento, muy manual, muy dependiendo de la persona que lo hace. En el Predictive Steering comenzamos a utilizar un nivel de inteligencia artificial, o mejor conocido como Machine Learning, que lo que hacemos es que el sistema agarra la información y con toda la información que se ha utilizado, se planifica el mejor pozo posible. Entonces, el mejor pozo récord, ¿qué información se utilizó? ¿Cuáles fueron los parámetros de perforación? ¿Cuáles fueron las decisiones correctas que se utilizaron? ¿En qué punto? ¿Cómo hago yo para estar seguro de llevarme eso al siguiente pozo y poderlo ejecutar? Entonces, conecte con esta solución de Predictive Steering y utilizando estos sistemas de Machine Learning, estamos llevando toda esa información a cada uno de los pozos. Y esto ayuda en una de las preguntas claves, que es, ¿cómo puedo yo mantener una consistencia con respecto a la planificación de los pozos? ¿Y cómo puedo ser yo capaz de tratar de repetir lo más posible esos mejores casos que tuve? ¿Ok? Y aprender de ellos lo más rápido posible. Entonces, esto nos ayuda a muchísimas cosas con respecto a planificación y a entender lo que la SARTA o el VHA puede hacer. Entonces, en la parte de planificación ya no depende de la persona. El sistema hace mucho del trabajo que tiene que ver con recopilar la información, sacar la mejor información y plantearla y crear los distintos escenarios. Entonces, tiene muchas funcionalidades. Y de nuevo, uno es colaboración. Poder agarrar la mejor información de la mejor cantidad de canales disponibles y utilizarlo. Modelos híbridos donde hay muchos sistemas, simulaciones, modelaje que se utiliza, más la información estadística y poder generar. Y al final lo que yo quiero es, de nuevo, que la planificación, ese pozo que yo haya planificado, tenga todo el conocimiento de los pozos anteriores, la parte estadística y utilizarlo al siguiente pozo. Esa es la parte de planificación inteligente. Cuando vamos a la parte de automatización en superficie. Y esta parte de automatización en superficie obviamente tiene que ver mucho con herramientas, computadoras, controles que estén en plataforma, pero también con la
conexión que puede haber en la oficina. Entonces, y esto lo podemos basar de repente en 3 específicos. Primero, tenemos la parte de sistemas de adquisición. Que dependiendo de la compañía de servicio, dependiendo de las herramientas MWD o el EWD que se estén utilizando, a veces se necesitan distintos componentes, muchas computadoras, muchos sensores. ¿Cómo se hace para reducir? ¿Cómo se hace para llevarlo a que tenga lo que tenga que utilizar y sea necesario y de la mejor manera posible? Otro, la telemetría que se utiliza. ¿Cómo hago yo para tener toda esta telemetría y poder sacar de ella lo más importante, lo que tenga de verdad un efecto? Una cosa que aprendimos también durante la pandemia es cómo continuar el trabajo si no puedo enviar la gente a campo o si no es necesario enviar a la gente a campo. ¿Cómo hago yo para mantener esa comunicación en tiempo real? Y estos sistemas de adquisición deberían permitir la comunicación bidireccional entre la oficina y el taladro y poder llevar la mejor solución que se pueda. El segundo ámbito dentro de la parte de automatización en superficie es la parte de bidirección en superficie. Hablamos de downlinking, que era comunicarnos con la herramienta en fondo, pero esto debería hacerse de una manera automática. En muchos casos es el perforador direccional el que tiene que hacer varios cambios en las bombas o en la rotación para poder hacer eso. Y obviamente el ser humano tiene cierta limitación con respecto a qué tan rápido lo puedo hacer, qué tan rápido puedo reaccionar. Si eso lo pasamos a una parte automática donde una máquina pueda hacerlo, nosotros mandamos el control y la máquina lo puede hacer, se pudiera acortar el tiempo de este downlink. Correr motor de fondo. ¿Cómo hacemos para que correr un motor de fondo sea mucho más sencillo, sea mucho más automatizado? Que cuando yo tenga que rotar o deslizar, sea algo que también el lenguaje pueda ser mucho más automático. Y esto tiene mucho que ver con la dirección en superficie. Y por último, la parte de gerencia de energía. Cuando nos referimos a gerencia de energía, tiene que ver con toda la energía que hay en fondo debería ser utilizada para perforar. Cualquier otro tipo de energía le quita energía a la perforación, al tiempo de perforación y se disipa en otra cosa, conocido como choques y vibraciones, conocido como stick and slip, pero no nos ayuda a ser más eficiente. Entonces se debe ser capaz de utilizar esta información, ¿ok? Y tratar de mejorarla y proponer opciones y si se puede que el sistema los controle automáticamente y que esa energía se enfoque principalmente en perforar. Y obviamente, dependiendo de la zona, dependiendo del tipo de pozo, dependiendo de la sarta o la HA o las herramientas que ellas tengan, hay una ventana óptima operacional. ¿Cómo hacemos para mantenernos en esa ventana óptima operativa y de nuevo utilizar esa energía en lo que queremos que se utilice, que es perforar? Ahorita llegamos al tercer pilar, que tiene que ver con la automatización en fondo. Y esto para nosotros es clave. En Schlumberger se tienen más de 18 años tratando de darle mayor inteligencia a las herramientas de fondo. Y hay una razón clave. Y esta razón clave es que nosotros creemos y estamos convencidos que esto puede llevar la eficiencia al siguiente plano. Cuando les mostraba al principio los 2 casos de estudio, tanto en Medio Oriente como en Estados Unidos, 2 ambientes bastante diferentes, mejoras de tasa de perforación de 37, 39%, una de las razones fue la combinación de varios pilares, pero en ambas estuvo la automatización en fondo. Y ya les voy a explicar por qué. Pero esto no es necesariamente nuevo. Se tiene más de 18 años en este viaje. En el 2003 fuimos capaces de automatizar la parte vertical. Entonces dejamos que el sistema, sin necesidad de interacción de un perforador direccional, pudiera mantener el pozo en vertical. Obviamente en esta inteligencia hay sensores, las herramientas tienen que tener inclinación, tienen que tener sensores de dirección, de rotación, etcétera. Pero le puedo decir a la herramienta mantén vertical y la herramienta sola se ocupa de ver cuando podía tener alguna tendencia de no serlo y corregir.
Después, en el 2008, se comenzó a aumentar esa inteligencia, a mantener una inclinación específica, no solo vertical, pero si una tangente, por lo menos mantenga la inclinación. Después, en el 2013, cómo poder controlar inclinación y dirección. Y finalmente, se comercializó en agosto de este año la última clave para poder perforar un pozo direccional de una manera autónoma, que era la parte de la curva, que es la parte más difícil. ¿Ok? La parte vertical se ha hecho, la parte de la tangente o las horizontales, las laterales se podía hacer, la parte curva era sumamente difícil. Siempre se necesitaba del control y la interacción de un perforador direccional para llevarlo a cabo. Esto finalmente ha podido ser llevado a que la herramienta de fondo ayude en esta decisión y hoy en día Ixromi es la única compañía en el mundo que es capaz de hacer esto directamente en las herramientas. Y ahorita les voy a explicar un poco el por qué nosotros pensamos que esto da una ayuda increíble en lo que se puede hacer con respecto a el rendimiento de perforación. Si vamos a qué pasa normalmente cuando uno habla con las herramientas de perforación. Y de nuevo, esto tiene que ver con lo que nosotros llamamos downlink. Como bien sabemos, las herramientas de fondo tienen muchísima información y esta se envía a superficie por pulsos electromagnética, por cable. Hay varias formas de hacerlo mientras se perfora. ¿Ok? Pero esto toma tiempo. Esta información depende de dónde está el sensor, depende de dónde está la medición, se agrupa normalmente en la herramienta MWD y se envía hacia arriba. Esto toma tiempo. Cuando lleva a superficie, esta información se utiliza para ser analizada, calculada, y aun cuando sea autónoma en superficie, esta información tiene que bajar de nuevo. Y eso lleva tiempo. Lleva 5, 10, 15, 20 minutos. Dependiendo la zona donde esté, lo crítico de esa zona, dependiendo si estoy queriendo aterrizar o no el pozo y qué tan rápido estoy perforando. No tengo 5, 10, 15 minutos para reaccionar. O si lo hago, eso puede tener un efecto en, por ejemplo, la tortuosidad del pozo. O deberá aterrizar el pozo en la zona que quiero producir. Es así como llevamos a el siguiente paso, que es llevar la autonomía al fondo. Y si llevamos la autonomía al fondo, esto puede ser de una manera inmediata. Si yo dejo que la herramienta tome la decisión, pudiera reaccionar en segundos. Entonces, todo este tiempo de 15, 20 minutos que lleva mandar la información, corregir y llevarla hacia abajo, pudiera ser hecha directamente en fondo y en todas las secciones del pozo. Vamos a hacerles un ejemplo. Supongamos que tenemos dos sartas, dos VHAs, en dos pozos paralelos y estamos perforando cualquier sección. Digamos que puede ser una lateral. ¿Ok? Yo quiero mantenerme en la zona de producción, quiero perforarlo en línea recta, eso es lo que quiero hacer. Arriba tengo una sarta donde todo es manual o es decidido por una máquina, pero es en superficie. Y además pensemos que para este caso, los sensores de posicionamiento, que muchos son inclinación y dirección, están a 7 metros con respecto a la mecha, la broca. Y en segundo, la segunda sarta hace el cálculo autónomo en fondo y el sensor queda a 2 metros de la mecha. Entonces, estamos perforando, las dos están perforando igual. De nuevo, esta es una manera de ejemplo. Supongamos que mientras perforamos, algo pasa. Hay una falla, hay una capa específica que me hace desviar o tiene la tendencia a desviar de la línea que quiero perforar. Apenas eso pasa y el sensor que está a 2 metros lo ve, lo mide, sabe qué tiene que hacer y en un segundo reacciona y comienza a corregir. Mientras tanto, la primera sarta todavía no lo ha visto.
todavía no sabe que ya ha pasado y no lo sabe porque, de nuevo, el sensor está un poco más atrás. Pasa el tiempo y la sarta de abajo ya está regresando a la línea. La sarta de arriba, el bache de arriba, apenas ahorita está viendo lo que está sucediendo. Entonces, el sensor toma esa medición y la envía a superficie. De nuevo, por medio de la herramienta MWD, puede ser por pulso, puede ser por cable, puede ser electromagnético. Lo envía hacia arriba para ser calculado. Esto toma tiempo. Después de esto, muy bien, la sarta y el BHA de abajo ya está en línea de nuevo, ¿ok? Mientras que el de arriba llevó la información, la calculó y ahora mandó la decisión de superficie hacia la herramienta de abajo y va a comenzar a corregir. ¿Ok? Y de nuevo, el ejemplo de arriba pudiera ser también automatizado en superficie, pudiera ser un sistema, pero es superficie el que toma la decisión. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Vemos dos sartas que tenían que perforar la misma línea. De nuevo, fallas pueden pasar, distintas capas pueden pasar, pero la reacción es sumamente importante. Entonces, como vemos, en ambos casos, ¿sí? Ambos casos pudieron tomar decisión de corrección. Cuidado, y ambos fueron autónomos. Ambos fueron, uno fue la herramienta de fondo y otro fue un sistema en superficie. Pero el tiempo de reacción y la distancia con respecto a la mecha a la broca es clave. Porque como bien pueden ver, la tortuosidad que esto crea en un pozo, esa capacidad de reacción, es sumamente importante. Y esto pudiera afectar, obviamente, uno, todo lo que tiene que ver con torque and drag para poder hacer laterales más largas. Dos, poder correr casing, completaciones, bombas, etc. Disminuir la tortuosidad de los pozos es clave. Y aquí les voy a dar un ejemplo real. Este ejemplo fue en los Estados Unidos, donde un pad típico, la parte gris se le dio a una compañía de servicio, la parte azul se le dio a Schlumberger, pudiendo utilizar para la lateral sistemas autónomos de dirección en fondo. Y si pueden ver, hay una gran diferencia de tortuosidad entre ambos pozos, entre ambos colores, tanto los grises como los azules. Entonces, siempre que sea manual, uno, y siempre que sea en superficie, hay un tiempo. Si se perfora lento, cuidado, no tiene mucha diferencia. Pero si no se perfora tan lento, tiene una gran implicación en los resultados de tortuosidad de pozo. Y obviamente de la trayectoria que se está haciendo. Esta última capacidad de poder llevar la perforación de una manera automática por la herramienta de fondo en la curva, de nuevo, esto es algo sumamente reciente. Y es una capacidad que nosotros llamamos en el Schlumberger autocurve o la curva automática. Esa parte, solo la parte de curva automática, ya la hemos llevado a más de 3 diferentes lugares, como ven, Estados Unidos, Mar del Norte y Medio Oriente, con más de 34 diferentes corridas y cerca de 8.000 metros de perforación. De nuevo, no es de todo el pozo, es de solo la sección de la curva. Y aun cuando le mostré ejemplos al principio de casos específicos, aquí tienen los números promedios de las mejoras. En Estados Unidos, un promedio de mejora de tasa de perforación de un 20% en fondo, y ya les voy a explicar la diferencia, y se pudieron reducir las comunicaciones a las herramientas de fondo en más de un 43%. Cuando yo hablo de mejora en ROP, no es solo que como hablé menos con la herramienta, ese tiempo lo utilicé perforando. No, no solo eso, sino que como el trabajo del perforador direccional de pensar en dirección, de pensar en posicionamiento. Si yo separo o le doy una ayuda a él con un sistema
que tome esa decisión, el perforador direccional también puede enfocarse un poco más en perforar el pozo de una manera más rápida. Y ese ha sido mucho los impactos. Obviamente eso lleva tiempo, lleva confianza, al final es una herramienta, es una máquina que está haciendo esa decisión. Pero llevar esa confianza y quitar la dificultad de todas las cosas que el direccional debería ver y ayudarlo a tomar esa decisión, le ayuda también a enfocarse en tasa de perforación. Vemos estos casos en Medio Oriente, el promedio de un 60% reducción en comunicaciones de superficie a fondo y una mejora en tasa de perforación de 27%. Y en casos offshore, este caso específico, 3 casos, la verdad, en Medio Oriente, donde la comunicación en comunicación superficie-fondo se redujo en más de un 40%. Algo también que les quiero mencionar es, esto no necesariamente aplica a una sola tecnología ni a un tipo de ambiente de perforación. Como pueden ver, lo utilizamos en 3 continentes diferentes, en tamaños de pozos desde 6 pulgadas a 16 pulgadas, diferentes tipos de sarta, diferentes tipos de ambiente. Pero vemos definitivamente un impacto en la automatización de fondo de la perforación direccional. Y por último, el último pilar, la ejecución inteligente. Y como bien le dije antes, mucho que tiene que ver con la ejecución comienza de la planificación. Para la ejecución inteligente es necesario, obviamente, hacer la parte de planificación y poderla llevar. ¿Ok? Y aquí se tiene de nuevo, y como les mencioné, en la parte de planificación, todos los pozos que estén disponibles para poder entender eso de una manera mejor, para planificación está perfecto. Ahora, ¿qué tal si puedo apoyar eso con información en tiempo real? Y ahí es donde la parte de comunicación de datos en tiempo real entre la oficina o lo que está en la nube y el taladro comienza a ser clave. ¿Ok? Esto es necesario para poder llevar esa comparación en tiempo real y también de muchas otras informaciones de otros pozos cercanos o de VHAs o de sartas cercanas puedan ser implementados. Y obviamente corregir y controlar lo que tenemos en la sarta. Entonces, específicamente, pudiendo utilizar esta combinación de taladro nube o taladro oficina, se han podido realizar más de 690 diferentes pozos en los Estados Unidos y Canadá utilizando esta capacidad. Y aquí en pantalla tienen algunos de los números con respecto a metros perforados y horas que se han utilizado en estas operaciones. Ahora bien, ¿qué se quiere hacer? Que el flujo de trabajo sea un flujo de trabajo que no dependa de la persona. De nuevo, muchas veces los clientes, oye, yo quiero este perforador direccional porque yo sé que él tiene el mejor performance, porque yo sé que él sabe qué decisión tomar en qué momento. ¿Cómo hacemos nosotros para que eso sea consistente si depende de una persona? Y la respuesta es no se puede, porque las personas son diferentes. Porque ese conocimiento y hasta intuición lleva ahí. ¿Cómo hacemos para llevar eso a una parte digital, estadística, y que la herramienta pudiera siempre dar su mejor consejo, opción, recomendación? Y de nuevo, así como pasa en la parte de planificación, también debe pasar en la parte de ejecución. Y obviamente, al tener esta comunicación en tiempo real, se hace mucho más fácil, mucho más sencillo también, de nuevo, hacer operaciones remotas, tener mejor rendimiento, siempre consistente, porque ya que todos los mejores pozos que se han hecho se están llevando ya y son base y soporte para la planificación, para la ejecución. Esto tiene que ver con ejecución y tiene que ver con la información y el manejo de los datos. Ahora, el siguiente paso es lo que nosotros llamamos Directional Drilling Advisor, o es el consejero del perforador direccional. Y es durante la perforación, que yo tenga mucha información y que el sistema esté monitoreando y me esté diciendo dónde tengo que rotar,
dónde tengo que deslizar el motor o qué tipo de dirección tengo que llevar yo con las herramientas rotativas de perforación para, en primer lugar, mantener la dirección y llevar el pozo a lo que estaba planificado. Y segundo, poder hacerlo de la forma más rápida y que disminuya cualquier riesgo que se pueda llevar en la perforación. Y de nuevo, tomando en cuenta conocimiento de pozos de la zona, pozos anteriores. Y estas son pantallas, por cierto, son copias de pantallas reales de pozos donde se está monitoreando qué se está haciendo, donde se está monitoreando cuál es lo que está pasando en el pozo y está comparando con o lo que estaba planificado o está comparando con lo que estaba planificado más con lo que se tiene en la nube y con lo que se está recomendando hacer. Sean decisiones de rotación, de peso, de dirección, y es poder llevar todo eso a la mano del perforador direccional primero y segundo, de que el sistema solo lo pueda hacer. ¿Ok? Obviamente hay distintos riesgos, hay distintos niveles, pero ahorita este sistema de consejero es utilizado actualmente en unos pozos en los Estados Unidos. Entonces, estos son los 4 pilares de la perforación direccional autónoma. Y esta es nuestra visión, nuestro viaje hasta llegar al nivel 5 de autonomía. Esto va a pasar un tiempo en poder llegar allá, pero todas las soluciones que estamos llevando, todas van a tocar uno o más de estos 4 pilares. Planificación inteligente, automatización en superficie, automatización en fondo e inteligencia de la ejecución. Última transparencia y de repente un resumen del webinar que hemos tenido hoy. Primero, en la perforación direccional autónoma se quiere tocar todos los flujos de trabajo que tienen que ver con perforación direccional. Al principio sería de dirección, después sería de dirección con rendimiento, y como le dije, en el futuro ya tendría que ser con control directo del taladro o en conjunto con el taladro, y de último, basado en información geológica, petrofísica. Estos son modelos operacionales digitales. ¿Por qué? Porque necesitamos predecir lo máximo que se pueda y tener una consistencia en cada uno de los pozos que se van a ejecutar. Vemos aquí un aumento, como les comenté y les mostré en los números, un aumento increíble de la eficiencia y una disminución de los riesgos. Pero es importante establecer que la información, el manejo de los datos y la automatización son soluciones importantísimas y hasta necesarias para poder seguir en la evolución de la perforación direccional. Y es importante también aclarar que hay una gran cantidad de oportunidades. Los pilares no son solo de una compañía de servicio o de Schlumberger en sí. Todas las compañías de servicio y todas las operadoras tienen algo que aportar y algo que beneficiarse en cada uno de estos pilares. Y de nuevo, no importa en qué continente, qué tipo de ambiente, si es en tierra o si es en aguas profundas, si es un pozo vertical o un pozo horizontal, todos tienen la capacidad de utilizar de alguna forma estos beneficios y estas soluciones. Hasta aquí llegamos en el webinar que les tenía preparado para hoy. De verdad que muchísimas gracias por el tiempo. Espero que haya sido de su agrado e interesante para ustedes. Y bueno, ahorita podemos ir a la sesión de preguntas y respuestas. No, Raúl, muchas gracias por su exposición, realmente muy didáctica y bastante en línea con lo que espera a nuestros socios de industria, ¿no? Bien, seguimos con la sesión de preguntas y respuestas. Ya tenemos algunas preguntas del público, sin embargo, aún los invito a ingresar su pregunta en la plataforma, pues intentaremos a contestar a todas en el tiempo que tenemos. Arranco con una aquí. Raúl, algo que se comenta mucho es cómo la digitalización puede habilitar alcanzar otros niveles de performance, y creo que has hablado bien de eso, ¿no?
buscando siempre un modelo ganar-ganar para ambos, operador y compañía de servicio. ¿Podrías hablar un poquito cuáles fueron los modelos comerciales que fueron utilizados en los casos que presentaste? Sí, Adolfo, y muy buena pregunta. Y sí, definitivamente tiene que haber un ganar-ganar, primero en principal. En la mayoría de estos casos, el sistema el modelo de negocio tiene que ver con lo que nosotros llamamos outcome based basados en resultados, ¿ok? Porque también nos damos cuenta que si no está atado a resultados, se pierde entonces la necesidad de esta consistencia. Entonces, no, ¿cuántos días vamos? ¿Cuánto nos da la data? ¿Qué información tenemos de ahí? Y ok, vamos a llegar a un acuerdo donde, basado en el paquete o basado en estos pilares, ok, ¿cuáles son la cantidad de días donde se debería perforar ese pozo? ¿Cuál es el resultado? Y bueno, vamos a llegar a un acuerdo. ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el valor necesario para la operadora? ¿Cuál sería el beneficio? ¿Cuántos días se pudiera reducir? Y ok, entonces, ¿cuánto de ese beneficio pudiera la compañía de servicio obtener o no? Y obviamente ahí llegan negociaciones, pero la mayoría ha sido eso, basada en resultados. Y obviamente tiene muchísima lógica que sea así. No, muchas gracias, está claro. Tal vez bastante en línea con eso, una otra pregunta del público es, ¿cuáles son las implicaciones de la full automatización en la gestión de la seguridad industrial y de procesos? Y en gestión de costos, también habla de CAPEX y OPEX. Yo creo que la parte de tiempo ya es enderezado en su presentación. Sí, mira, es interesante y siempre hay, en la parte digital, y yo pienso que eso también deberíamos compararlo con nuestra vida, ¿no? El piloto automático, las distintas compañías que están implementando piloto automático, ¿cuánto de eso se tiene? Y obviamente hay una parte de confianza, ¿ok? ¿Cuántos de nosotros tienen en su carro piloto automático y lo mantiene específicamente para velocidad? ¿Ok? Pero ¿cuántos para no cambiar de línea? Y ahorita hay muchos que hasta el carro se estaciona solo. Y ojo, hay mucha gente que es más, no sé si aventurera es la palabra, o que toma más riesgos y lo hace. Hay mucha gente que todavía no, pero para mí es claro de que el futuro va a llegar allá. Algo muy parecido pasa acá, ¿cierto? En esos ejemplos que vimos, cuando comenzamos a hacer las pruebas, el perforador direccional al principio, obviamente, no confiaba mucho cuando era activar esta autocurva, por ejemplo, en fondo. El perforador direccional al principio, ¿sabe? No lo quería activar o solo cuando él estaba sumamente claro que no iba a pasar nada o que no iba a afectar con el trabajo que él había hecho las 24 horas antes. Entonces lo activó. Pero cuando poco a poco, y sí, hay una parte de riesgo, hay una parte de analizar cuándo se debería hacer, en qué zonas sí, qué zonas no, pero también hay una parte de confianza. Entonces, por ejemplo, vamos a llegar ahorita, y si te acuerdas en la presentación hablé del nivel 4, el sistema completo toma la decisión de qué es más importante, si direccionar, rendimiento o control de pozo. Entonces, el control de pozo es más importante y eso debería estar por encima de todo. Y así debería ser. Todavía no estamos ahí, ¿ok? Y todavía va a tomar un poquito más de tiempo. Pero hay que hacer pequeños pasos para llegar allá. Entonces, en esos pequeños pasos, como te digo, hoy perforar un pozo vertical, nadie, mira, mi herramienta lo va a poner en vertical. Está bien, nadie lo duda, nadie lo ve como un riesgo, por lo menos no la parte de dirección, a menos que la herramienta falle. Pero eso, ¿por qué? Porque eso comenzó hace 18 años y ha mejorado. Lo mismo va a pasar con cada una de las partes del proceso. Siempre va a haber una parte de ver el riesgo, ir paso a paso y tener metas específicas. Vamos a hacer primero esto, vamos a hacer después esto. Y eso va a aumentar y va a mejorar el rendimiento poco a poco del plan y el pozo. Nadie lo va a hacer de 0 a nivel 3 de una. No, eso no va a pasar, porque hay una parte de confianza. Pero sí hay distintos pasos que se pueden hacer y siempre se trata de ver el riesgo más bajo primero, y cuando eso ya se tiene confianza, ya se tienen los procesos, bien,
se va subiendo entonces en complejidad. Excelente, Raúl, muchas gracias. Hay una pregunta aquí. ¿El uso de esta tecnología en Estados Unidos fue para campos no convencionales o también offshore como en el Mar del Norte? Mira, en Estados Unidos fueron en unconventional, fueron en pozos no convencionales. El caso de Mar del Norte, entonces fueron, el ejemplo que mostré, son pozos con laterales bastante largos, bastante complejos en la parte de anticolisión en superficie. El de Mar del Norte no, el Mar del Norte fueron casos, ya no eran horizontales, eran pozos tipo J, pero eran no convencionales, y los casos de Medio Oriente también fueron en casos no convencionales. Pero de repente un comentario, Adolfo, es, y como comenté durante la presentación, se pueden utilizar en ambos. En ambos se pudiera ahorita utilizar algunos de estos beneficios. Como comenté, de repente no todos al mismo tiempo, pero muchas de estas partes, la parte de planificación inteligente, la parte de la automatización en fondo o la parte de automatización en superficie, segurísimo algunas de ellas, si no todas, pudieran ser implementadas independientemente si son pozos o convencionales o no, e independientemente hasta el diseño, el tipo de pozo. Claro. Ah, está claro. Raúl, hay una otra aquí, Raúl, gracias por la exposición. ¿En cuántos años, y esperamos un poco de tu visión, consideras que la automatización del servicio direccional será ya una práctica común en la mayoría de las operaciones de perforación? Wow, esa pregunta está un poquito difícil. Mira, la verdad, yo diría que ahorita, como comenté, llegar al nivel 3, yo diría que ahorita muchas de nuestras operaciones están entre nivel 2 a nivel 3. Nivel 3, pocas, con los dedos, pero ya hay muchos pozos donde ya el nivel 3 se está utilizando, donde estos 4 pilares se están utilizando de una manera bastante madura. Y ojo, y si ven lo que está pasando en la industria, en LinkedIn y en muchos otros, todo el mundo está hablando de digitalización, todo el mundo está hablando de automatización, porque comparando la industria petrolera, era una de las industrias que estaba más atrasadas en eso, de nuevo, con respecto con otras, entonces hay mucho que aprender y hay mucho que aplicar. Entonces yo creo que todavía nos falta, pero yo creo que también lo puedes separar por qué tipo de trabajo. Por ejemplo, para la perforación direccional, solo para dirección, oye, yo esperaría que en los próximos 3 años, o en 3 años, entre 3 a 5 años, ya deberíamos ser capaces de la parte de dirección, la parte de decisión de dirección, que ya pueda ser completamente autónoma o hecha por un sistema. No hay, si no se hace por decisión, pero que estén todos ahí, todas las tecnologías disponibles, 3 o 5 años, para la parte de dirección. Ya para la parte de la decisión con el taladro, ahí es un poco más complejo porque ahí la parte de riesgo aumenta. Pero para la parte solo de decisión de dirección, en los próximos 3 o 5 años, más del promedio de los pozos deberían poder ser perforados de esta manera. No, gracias por la aclaración. Mira, mucho se escucha cómo las tecnologías pueden ayudar nuestra industria y sociedad en los desafíos de disminución de emisiones de gases de efecto invernadero. Y tú, en tu presentación, has comentado el tema de gerenciamiento óptimo de energía. ¿Cómo ves de esa tecnología en este aspecto? Oh, wow, muy buena pregunta. Mira, son 2 cosas. Y esto es sumamente importante. Uno, hay una parte de eficiencia, y cuando hablé de gerencia de energía era más hacia para la perforación específicamente. Pero cualquier cosa que hagamos nosotros de eficiencia en cantidad de días, y es importante esto porque esto es, de nuevo, ir al ganar. Si un pozo lleva 30 días y yo lo puedo hacer en 25, definitivamente ya estoy aplicando, ya estoy ayudando en la parte
sustentable, porque al final de cuentas estoy aplicando menos días, menos combustible para poder hacer eso. Eso es uno. Dos, y de nuevo, durante la pandemia vimos, oye, más del 70% de nuestras actividades en el mundo ahorita tienen alguna parte remota, hecha remota. De repente no todo el servicio, pero algunos son direccionales, algunos MWD, algunos LWD. Se está haciendo una parte remota. Y esto significa menos transporte y de vuelta para campo, menos personas para realizar el trabajo de ir a campo. Y de nuevo, estas personas todavía están en un lugar remoto, todavía están en su casa, pero no tengo que utilizar combustible para ir y hacer el transporte del personal. Entonces, esa es otra parte sumamente importante. Y de nuevo, yo creo que la pandemia incrementó el uso de cámara, de webcast, de Zoom, de todo eso. Lo mismo es algo que está pasando en la industria. Entonces, al hacer más remoto y hacer sistemas mucho más inteligentes, la parte de transporte a campo también está siendo afectada. Y eso de manera positiva con respecto a uso de combustible. No, gracias, Raúl. Creo que realmente yo soy completamente de acuerdo con esta pregunta. La tecnología realmente llega para ayudarnos también en este reto que tenemos, no solo como industria, pero como sociedad en disminuir las emisiones. Hay Total. una pregunta muy interesante de Juan Peralta de Bolivia. Excelente presentación, ingeniero. Aquí Juan Peralta de Bolivia. Aquí en Bolivia tenemos sesiones que solo se pueden perforarse con turbinas direccionales, porque los pozos son duros y abrasivos, con altas temperaturas y alta compresibilidad de rocas. ¿Hay alguna experiencia en otros campos en el mundo con las mismas características de Bolivia, donde se haya podido perforar de forma automática? Muy buena pregunta, Juan, y es excelente que me lo estés haciendo. Y estoy al tanto de las perforaciones en Bolivia, y como tú bien comentas, Juan, las turbinas de perforación es algo que es bien específico, es un mercado, un nicho de mercado bien específico. Muchos de los procesos que mencioné aún así están hechos para cualquier sistema de perforación direccional pueda ser utilizado. Claro, cada uno tiene su limitación. Por ejemplo, esta parte de automatización en fondo normalmente necesita una inteligencia en fondo para que funcione. ¿Okay? Entonces, ahí necesitas más rotary steerables o herramientas de perforación de direccional continua con sus medidores. Pero también hablé de motores, si te das cuenta. Entonces, claro, ahí de repente no voy a poder hacer mucha automatización en fondo, pero sí pudiera hacerla en superficie. De nuevo, ¿qué parámetros se pueden utilizar con respecto a flujo? ¿Qué parámetros se pueden utilizar con respecto a rotación? Para motores, y dependiendo si tengo que hacer un trabajo de dirección, ¿cuánto tiempo deslizo? ¿Cuánto tiempo roto? La completa automatización del sistema todavía no, pero esta parte del DD Advisor, este consejero, ya se está utilizando para motores y para turbinas. ¿Ok? Está en una fase bastante básica donde dice con respecto a direccionar y rotación qué se tiene que hacer. Pero de ahí lo que se necesitaría es la conexión ya con el taladro, con el sistema de control de taladro para hacerlo. Pero en la parte del advisor, la parte del consejo de qué hacer o no, ya se está utilizando en varios lugares e incluye turbinas. Entonces, parte de esa programación se pudiera utilizar. Y la parte de planificación inteligente también es algo que se pudiera hacer para turbinas. Claro, acuérdate que la parte de planificación inteligente, cuando se utiliza esto de Machine Learning, es muy importante la cantidad de datos que se tenga. Cuando se tienen muy pocos datos, obviamente la cantidad de recomendaciones es limitada. Mientras más datos tengo y buenos datos, ahí la parte de manejo de información y datos es sumamente importante, porque mientras más datos yo tenga, mejor va a ser la sugerencia, las recomendaciones
que da el sistema a qué parámetros seguir. Pero sí incluye turbinas. Gracias, Raúl. Ahí voy a hacer un mix de dos preguntas aquí, ¿no? Una es, ¿esta tecnología ya está disponible? ¿Cómo está la aceptación de los operadores? Y otra es, ¿cuándo que vamos a ver esta tecnología en Latinoamérica? Ah, muy bueno. Mira, uno, ¿está disponible? Sí, sí está disponible. Ahora, es importante saber que no todos tienen la misma madurez. Y como estaba comentando ahorita, si la herramienta, un rotary steerable ya tiene inteligencia, ya tiene sensores de dirección e inclinación, y un motor no, obviamente la parte de automatización en fondo de esta herramienta, digamos que está más avanzada, ¿ok? Segundo, la parte de planificación, el predictive steering, la parte de planificación inteligente. Se tiene que tener una base de datos limpia, una base de datos donde se tenga la información disponible. Y también hay una parte que cada país también tiene sus, como ven, hablé mucho de la nube, de conexión en la nube. Cada país también tiene sus regulaciones específicas de qué información se puede poner en la nube o no, si tiene que ser dentro del país o no, o dentro del cliente o no. Hay ciertas limitaciones ahí. Pero de alguna manera u otra, esto se pudiera utilizar prácticamente en cualquier parte del mundo. ¿Ok? De nuevo, una más maduras que otras. Con respecto a los clientes, depende mucho de la necesidad del cliente. Por ejemplo, en los casos del Mar del Norte, y si se recuerdan, no hubo una mejora de tasa de penetración, de tasa de perforación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el cliente, como es una parte de exploración, el cliente en ese caso no le interesa ver una mejora de rendimiento con respecto a qué tan rápido perfora, pero sí era con respecto a tortuosidad. Entonces, ahí el cliente está más enfocado en, ok, comunícate menos con la herramienta, es lo que más me interesa, pero no necesariamente necesito que perfores más rápido. El cliente en el Medio Oriente era, perdón, en Estados Unidos era, quiero que todo se haga remoto, quiero que todo se haga remoto desde mi oficina y perforarlo más rápido. Entonces ahí las necesidades cambian un poco. Y en el caso del Medio Oriente era de estar seguro de que se podía hacer la curva, que era bastante agresiva. Entonces, como ves, la necesidad de cada cliente era diferente. Y entonces las soluciones se tienen que adaptar un poco para cada uno. ¿Cuándo van a estar disponibles en Latinoamérica? La verdad, en cualquier momento. O digamos, pasemos al siguiente plano. Tendríamos que hablar primero qué necesidad tienen, cuál es el ambiente o el reto actual que tienen. Veamos qué soluciones tenemos al alcance y cuáles se pudieran utilizar. Pero no hay razón por la cual una o dos o tres o varias de estas soluciones no se pudieran ya aplicar ahorita en Latinoamérica. Gracias, Raúl. Creo que es una tecnología que nosotros aquí en Latinoamérica buscamos hacer el más pronto posible por los beneficios que has comentado. Bien, no tengo más preguntas. Tengo a alguien que le pide su contacto de LinkedIn o correo. Eso sí lo podemos pasar y esté disponible a todos. Claro. También estamos llegando aquí al tiempo. Agradecemos la presencia de todos en este webinar. Esperamos haber atendido sus expectativas y para eso gustaríamos de saber su feedback. Estaremos enviando pronto a ustedes un pequeño formulario para que ustedes puedan darnos sus feedbacks, que por supuesto es muy importante para que podamos estar siempre mejorando nuestros eventos y nuestras interacciones con nuestros socios de industria, ¿no? La grabación de este webinar también va a estar disponible en nuestros canales digitales de Arpel. Y entonces, sin más, quería agradecerte a ti, Raúl, por brindarnos con ese tiempo, con toda la información que sí es muy útil. Y agradecer a todos los asistentes también por su tiempo y por el aporte en la discusión. No sé, Raúl, si tiene algunas palabras finales. No, Adolfo, primero principal, muchísimas gracias a ti.
de verdad por esto, a Miguel, a Ricardo, a Verónica, por darme la oportunidad, a toda la gente de ARPL, de verdad que las preguntas bastante buenas, bastante a toque con lo que se quiere. Y muchísimas gracias por esta oportunidad, de verdad fue excelente compartir con la gente de ARPL. Y nada, de verdad buscar en que le haya dado beneficio, le vean solución y productividad a estas soluciones, y definitivamente ver estas implementadas en Latinoamérica sería el siguiente paso a ver. Pero no, muchísimas gracias a todos ustedes, de verdad. Dale, muchas gracias. Gracias más una vez y un feliz día a todos. Dale, muchas gracias. Feliz día.